¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a este espacio de reflexión y de crítica, El Poder de la Palabra. Hoy es lunes 2 de mayo del 2016, comenzando mes. Sibón de la Cruz, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, gracias. Buenas tardes al auditorio. Les recuerdo que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Facebook como El Poder de la Palabra. Estamos en Twitter como @p_palabra. Saludo en esta ocasión aquí en cabina a nuestro compañero Martín Cordero Castelán. ¿Cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Bueno, Martín Cordero Castelán, favor que me haces. Martín Cordero Flores. Martín Cordero Flores. Pues muy bien, Ivonne de la Cruz, ¿qué destaca el día de hoy nuestro portal de información? Hoy la información del portal de noticias www.elpoderdelapalabra.com.mx. México por igualdad laboral, dijo Enrique Peña Nieto, manifestó que su gobierno trabaja en la actualidad para que los empleados tengan igualdad. Además, CONAFE, ardua labor en beneficio de la niñez. Instructores van a comunidades más alejadas llevando educación que permitirá a jóvenes continuar con sus estudios. Además, hoy el Centro Fox en imágenes. En el lugar se destaca la formación para los menores en liderazgo y además cuenta con una biblioteca única en su tipo. Hoy, primero en Estados Unidos, el primer crucero de Estados Unidos que llega a Cuba, después de 40 años llegó el barco Ardonia procedente de Miami. Además, 3 equipos por un boleto a la liguilla. Monterrey espera un clásico regio ante Tigres. Además, hoy escriben Sin Línea por José Sánchez López, Líderes Políticos por Jesús Belmont Vázquez, El Poder Mexiquense por Daniel Camargo y Homo Espacios de Glenn Rodrigo Magaña. Mesa de análisis. Estamos aquí en cabina, nos acompaña el licenciado Javier Bolaño Sánchez, él es asociado de Novalis Consultoría SC. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Queremos platicar contigo sobre el Día del Trabajo, 130 aniversario, si no estoy mal en los datos. Así es, 1886. ¿Y siguen pidiendo las mismas consignas? Pues de una u otra manera es el punto de partida histórico de los llamados mártires de Chicago. Efectivamente, hay muchos reclamos a nivel, o sea, ese punto de partida podemos irnos un poco más atrás, con la revolución industrial que se da, el pensamiento de la escuela filosófica alemana, representada básicamente por Hegel, y que la complementa Marx y Engels en su obra máxima de Marx, precisamente El Capital, en donde establece una contraposición en los modos de producción y tiene otra visión hacia la historia desde un punto de vista del materialismo histórico y del materialismo dialéctico. Es lo importante, y la aportación económica que hace para la época en contraposición de los clásicos de Adam Smith y David Ricardo, en donde se establecen los medios de producción en una infraestructura y superestructura. Tiene toda una serie de situaciones que nos llevaría tiempo platicar sobre el particular, pero lo interesante, lo rescatable de este materialismo histórico, él basa en la lucha de clases, y es donde toman posteriormente muchos estados totalitarios, llamados de la dictadura del proletariado, llamemos la Unión Soviética y todo esto que viene de la Guerra Fría. Pero el tema en específico, tenemos que los mártires de Chicago, que era lo que reclamaban, el cumplimiento de la ley que había expedido el presidente de Estados Unidos, Johnson, Andrew Johnson, en la ley de Ingersoll, que establecía una jornada de 8 horas y otras prestaciones. Ley que, como siempre sucede, los hombres tenemos grandes ideas, pero en su aplicación siempre hay quien torce los dedos de la ley y no se aplica. Los líderes, Persson, Engels, no el alemán, bueno, sí era alemán, pero no el pensador alemán filosófico, sino el líder de este movimiento, convocan a una huelga general por el incumplimiento de la ley, que también, huelga decirlo también, que estaba proscrita la huelga. La huelga es una arma jurídico-económica que tienen los trabajadores, hoy llamados empleados, pero
pues técnicamente yo siempre creo que es más apropiado llamarlos trabajadores, aunque la OIT le ha dado una vuelta. Yo creo que para quitar esas contradicciones que se hablaban de la lucha de clases entre patrones y trabajadores, y ahora le llaman empleadores y empleados, ¿no? Pero finalmente pues estamos hablando de trabajadores, y el no aplicarse esa ley de las 8 horas, trabajos infrahumanos de niños, de ancianos, o sea, parecería que lo que interesa es el libre mercado, lo que interesa es la generación de riqueza, lo que interesa es ganar, 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 y los trabajadores pues que trabajen, y trabajen en las condiciones pues que puedan. El capital no tiene conciencia, es totalmente deshumano. Entonces, estos grandes hombres que de alguna manera pues viven en carne propia, son los pioneros en el continente americano en establecer que pues las jornadas de ser 8 horas, salarios, etcétera, prestaciones que hoy día todavía son reclamos a nivel nacional e internacional de los trabajadores. Seguimos teniendo en la Constitución mexicana el 123, que establece que el trabajo debe ser socialmente útil, digno, y debe pagarse, o sea, a trabajo igual, salario igual. Y es la obligación del Estado el proporcionar un empleo. Entonces, sí tenemos un gran reclamo, tenemos millones de mexicanos, jóvenes mexicanos, los mal llamados o bien llamados ninis, que ni estudian ni trabajan, que remembrando a estos mártires de Chicago y la Convención de Naciones Unidas, que también se establece, 123, que todo nos obliga al Estado mexicano a tener un trabajo útil, socialmente útil. También en la Convención del 47, 48 de Naciones Unidas, en la Declaratoria de los Derechos Humanos, establece la obligación que tienen los estados, que conviene, el dar un trabajo. Y ese trabajo es totalmente socialmente útil también. Y esto lo viene repitiendo la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo decente, ¿qué queremos entender por trabajo decente? Pues que sea un trabajo digno, que tenga las mínimas condiciones de salubridad, las mínimas condiciones de un salario que sea equitativo, igual a lo que se está prestando, y tengamos una seguridad social. Muy bien, Claro. vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa. Regresamos para seguir charlando sobre el Día del Trabajo, y más adelante le vamos a presentar una entrevista con el expresidente Vicente Fox Quesada, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos del 2000 a 2006. Martín. Qué entrevista, ¿no? Qué entrevista. Vamos a una pausa y continuamos. El poder de la palabra. Regresamos.